Buenos días a todos y todas. Nos encontramos nuevamente en este ciclo de charlas denominado Cómo mejorar mi suelo. Hoy, en nuestro séptimo miércoles de este ciclo de charlas, queremos agradecer su compromiso e interés. Me presento, mi nombre es Fabiola Sepúlveda, soy investigadora extensionista de INIA La Platina y coordinadora nacional del programa por el cual hoy nos reunimos. Esta jornada, al igual que en todas las anteriores, nos acompañará Gustavo Chacón, también profesional de INIA Chile. Seremos los encargados de acompañarlos durante el desarrollo de este webinar. Bajo el eslogan Yo nutro mi suelo y en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF y el proyecto Más Bosques, un grupo de profesionales de instituciones públicas han dado vida al ciclo de charlas online Cómo mejorar mi suelo. Cabe destacar que esta iniciativa es de carácter gratuita y abierta a todo público previa inscripción. Este ciclo de charlas es parte del programa de transferencia de prácticas alternativas al uso del fuego en el sector silvoagropecuario que ejecuta INIA La Platina entre las regiones del Maule a los Lagos, con apoyo de CONAF y FAO. Bueno, a esta hora que ya contamos con varios asistentes conectados desde diferentes lugares de Chile y también de otros países, saludamos a todos los agricultores, agricultoras, profesionales, extensionistas, técnicos, estudiantes y autoridades que nos acompañan, en especial a los representantes de las instituciones asociadas a este programa y que colaboran constantemente. Como bien saben, no puedo dejar de agradecer al equipo que forma parte de este programa y que se encuentra presente en los territorios. Muchas gracias por el trabajo que realizan. Bueno, sin más preámbulo, hoy tengo el agrado de presentar a dos investigadores de INIA Chile que vuelven a acompañarnos a este ciclo de charlas porque ya lo hemos tenido presente. Nuestro primer expositor es Manuel Vial, que nos acompañará con la presentación Compactación de los suelos en el sistema de rotación de cultivos. Ok, Manuel vamos. es ingeniero agrónomo, magíster en ciencias agropecuarias, mención en suelos de la Universidad de Concepción y en desarrollo regional en Universidad de la Frontera. Es investigador extensionista en INIA Carillanca. Sus principales líneas de trabajo se enmarcan en proyectos enfocados a la adaptación al cambio climático y ha participado en proyectos de adaptación al cambio climático en la zona cordillerana del Lonquimay y en el secano interior de la región de la Araucanía. Este último año ha sido coordinador regional del Programa de Transición a la Agricultura Sostenible, TAS, y el coordinador regional de la Araucanía del programa por el cual hoy nos convoca. Muchas gracias. Voy a cerrar acá. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, escuchar nuevamente una charla de este ciclo. Este ciclo para nosotros es muy importante porque nos permite eh, difundir la información que se ha ido generando los últimos años respecto a ciertos temas. Bueno, yo voy a comentarles hoy, a conversar sobre el manejo de los rastrojos y el fenómeno denominado hambre y nitrógeno. Y hablo del fenómeno porque es una percepción que es distinta por parte de los agricultores en varias partes. ¿Ah? Varios agricultores tienen esta percepción de que hay un problema producto de la acumulación de rastrojos y que se genera un fenómeno de deficiencia de nitrógeno en sus cultivos, temporal o permanente, eso depende de la zona. Por lo tanto, hoy día vamos a tratar de aclarar esto, pero sí es importante que vamos a tener que tomar conciencia respecto a las condiciones locales que en lo que estoy conversando hoy día. ¿Mm? A ver, vamos a ver si se ve el- el puntero láser. Perfecto. Muy bien. Bien, como dije en un comienzo, vamos a conversar hoy día sobre el problema del hambre de nitrógeno en el contexto de los rastrojos en la región de la Araucanía. Por lo tanto, mucha de la información que voy a presentar ahora, o imágenes y datos, son respecto a los sistemas productivos locales de la región de la Araucanía. Y por eso coloqué esta hermosa foto del volcán Yaima, que es nuestro volcán, entre comillas, en la región de la Araucanía hay 5 volcanes, y por lo tanto, este es uno de los principales más icónicos que podemos ver acá. Bien, respecto al índice, espero que se vea, está un poco difuso.
Vamos a ver el sistema de productivo mixto, rotación de cultivo pradera. Vamos a conversar un poco sobre el ciclo, entre comillas, esta relación carbono-nitrógeno y algunas conclusiones. Esa va a ser nuestra continuidad de información a lo largo de este seminario. Perdón, ahí está. Bien, como bien saben, el tema de los rastrojos y sobre todo la quema de los rastrojos es un tema que de forma permanente está saliendo a discusión. Eh, Eso sí que es una práctica arraigada dentro de los agricultores de la región de la Araucanía, por diversas razones, pero también nos hemos llevado una grata sorpresa de que hay muchos agricultores que están incorporando activamente los últimos años, y hay mucho, mucho interés respecto a mejorar prácticas para no quemar, sino que incorporar. ¿Ah? Em, en general, lo que se ve a finales de febrero, marzo, abril, incluso mayo, en muchos campos de la región de la Araucanía es este panorama. Son rastrojos quemados, listos ya, bueno, cuando se dan las condiciones de humedad, listos para el proceso de siembra, con un cortafuego realizado para evitar la expansión, o sea, vale decir una quema controlada. ¿Mm? Ese es más o menos el panorama uno de los panoramas más comunes que se ve acá en la zona. Por lo tanto, para entender el tema del ciclo, el tema del hambre de nitrógeno, vamos a conversar un poco más sobre los sistemas productivos locales. ¿Mm? Bueno, la región de la Araucanía tiene más o menos un ciclo de siembra de 177.000 hectáreas de cereales. ¿Mm? Lo que bajo una estimación producirían anualmente alrededor de 2 millones de toneladas de rastrojos. ¿Mm? Dentro de las condiciones de la región de la Araucanía, las comunas donde más se quema, y esto ya lo mencionó Fabiola en su presentación, son 5 las comunas donde más se quema, quemas bajo registro. Victoria, Vilcún, Perquén, Cotraillén, Lautaro, y Victoria es principalmente la comuna donde más permisos de quema o utilización de quema existen. Por lo tanto, los procesos de quema o de producción perdón, de producción cerealera se concentran en el Valle Central de la región de la Araucanía, y estos puntos rojos son los lugares donde hay quemas autorizadas en forma cíclica, ¿ah? Más o menos se repiten todos los años. Por lo tanto, vamos a entrar ahora a lo que se refiere el tema del rastrojo y el tema de la constante producción de material de biomasa que se realiza en los ciclos anuales. Hay que tener claro que la región de la Araucanía tiene una agricultura de secano, ¿ya? Que es de ciclo anual, principalmente lo que es el tema de los cereales, y también que es un clima mediterráneo templado semihúmedo y húmedo. Ahí voy a explicar de forma más detallada los contextos que tiene esta región de la Araucanía. Em, ok, bien, en lo que se refiere a lo que es el rastrojo, bueno, todos sabemos que dentro de los cereales está la parte de producción de grano, ¿m? Y, por supuesto, la parte, digamos, que utilizamos, bueno, que es lo que se produce para la producción de granos habitualmente, y está el rastrojo, ¿vale? Es decir, la parte que no se cosecha para grano, sino que queda como residuo, el rastrojo. Esta imagen es muy común en la zona centro del valle en los meses de febrero y marzo, vale decir, pasó la cosechera y esto es lo que se denomina la cola de la cosechera, ¿ya? Em, Finalmente, los campos, más o menos a finales de febrero, principios de marzo, mediados de marzo incluso, los campos de la zona triguera, la zona cerealera en nuestra región, tienen este panorama. Rastrojo, que parte del rastrojo ha sido retirado y quedan estos residuos de manera permanente sobre el suelo. Y aquí vamos a hablar sobre el concepto de la relación que se refiere al grano producido frente a todo el resto de la biomasa que queda de la planta luego de la cosecha. Por lo tanto, esta relación se denomina índice de cosecha. Esto ya lo conversaron con Juan con Juan Inostroza, don Juan Inostroza, investigador de Guinea Carillanca, respecto a la relación que existe entre lo que se cosecha y lo que queda como residuo.
Por lo tanto, para simular un poco esta condición, vamos a hablar un poco de rendimiento. Eh, si yo tengo rendimiento de 63, 60, 63 quintales, con un índice de cosecha, que esto tiene un componente genético de proporción 0,42, 0,43, 0,45, depende de algunas variedades, tengo un total de rastrojo de 7,7 toneladas. ¿Mm? Avena de grano tiene un índice de cosecha un poco menor y el cereal que tiene menor índice de cosecha es el triticale. ¿Mm? El triticale también es muy sembrado en nuestra zona, tiene un índice de cosecha y ustedes pueden ver que con 60 quintales de rendimiento llegamos prácticamente a las 14 toneladas de producción de rastrojo, de material. Bien, y acá un ejercicio simple, teórico. Tengo 100 quintales o 10 toneladas de producción de grano, más o menos voy a tener un 12,2 toneladas de rastrojo en cereal, en trigo principalmente. Por lo tanto, la cantidad de material que llega, que queda en los potreros, es enorme, ¿ah? Es enorme. Y por lo tanto, los agricultores lo que hacen es hacer un proceso de tratamiento, de extracción del material, como también de acondicionamiento del material. ¿Ya? Bueno, respecto a los sistemas productivos de la región de la Araucanía, nosotros, el sistema de producción se denomina sistema de producción mixto, rotación de cultivos pradera. Eso así se denomina lo que ocurre en el Valle Central de la Araucanía, en los valles productivos de cereales y ganadería en la zona de la Araucanía. Ese es como el término general que se utiliza. Bien. El año 84 se realiza la, la primera propuesta respecto a zonas agroecológicas en la región de la Araucanía, realizado por el investigador Juan Luis Ranet, y él establece 5 zonas agroecológicas. Uno que se llama, digamos, el secano costero, que es altamente productivo, más húmedo, en fin, el secano interior, el Valle Central, la precordillera andina y la precordillera y la cordillera andina. Estas son las cinco zonas agroecológicas que en general se utilizan como términos dentro de la región. Bien, pero estas zonas tienen particularidades. Y estas particularidades van a determinar cómo va a ser la dinámica del tratamiento de los cultivos, los sistemas productivos y también, por ende, cómo los rastrojos se van manejando. Bien. Eh, Tenemos la zona del secano interior con una mayor temperatura, menor humedad relativa y alta radiación. Esto por una condición natural, donde la cordillera de la costa, que está en esta condición más o menos, la cordillera de la costa evita que entre la humedad de las zonas costeras del Océano Pacífico. La humedad queda retenida en la ladera occidental de la cordillera de la costa y por lo tanto se produce lo que se denomina un secano interior. ¿Mm? Esta zona tiene un alto potencial, mayor potencial en lo que es temperatura, por lo tanto las zonas que son con valles regados, por ejemplo la comuna de Angolo y Renaico, son las comunas donde y parte de Traiguén, donde la dinámica frutícola está bastante avanzada. El resto, las zonas de secano, está condicionada por ciclos anuales de pluviometría y en ese sentido está muy sujeta a cómo viene las pluviometrías, digamos, anuales. Son alrededor de 700, 800. Hemos tenido situaciones de sequía los últimos años, los últimos 5 o 6 años, donde ha llegado a 520, incluso una estación marcó 470 anual. Por lo tanto, los sistemas productivos acá están muy condicionados de secano, están muy condicionados al régimen de lluvia y también con gran temor a la sequía primaveral. O sea que la planta no alcanza a desarrollar su sistema radicular de captura de agua eficientemente y venga una primavera seca, es bastante eh, perjudicial para los productores. Está el Valle Central, donde se concentra la producción cerealera y ganadera desde prácticamente el río Tolten hacia el sur. Pero tiene diferencia. La zona de superior, las zonas las comunas superiores, digamos, son más secas que las comunas de los valles inferiores. Y está la precordillera, una zona altamente productiva en lo que es biomasa, con una orientación ganadera. Mucho triguero está cada vez más yendo a las zonas de precordillera, producto de la
escasez de agua en algunos valles. Y está la zona más compleja, digamos, climáticamente, que es la zona de la cordillera andina, sobre todo ahora que hemos tenido nevazones increíbles. Bien, pero esto cambió ahora y de alguna forma tenemos ahora los distritos agroclimáticos, que nos ha ayudado mucho a conocer más a fondo. Y en la novena región, más que ver el esquema en detalle, de estas 5 zonas agroecológicas, bueno, se fragmentó a alrededor de 19 o 17 distritos agroclimáticos que rigen las condiciones de la región. ¿Mm? Es una información relativamente nueva, año 2017, y que nos ha ayudado mucho a comprender diferenciaciones dentro de la misma comuna, qué es lo que ocurre. Respecto a los suelos, bueno, también eso es un factor relevante a considerar. La región de la Araucanía tiene una gran variabilidad de suelo, mucha serie de suelos, más de 50 que cruzan por la región. Y tenemos distintos tipos de órdenes de suelos. Tenemos suelos mayoritariamente volcánicos, suelos graníticos metamórficos, en fin, hacia la cordillera de la costa. Tenemos mixtos y algunos misceláneos en las terrazas de río que no se han clasificado. Pero para ilustrar esto, por ejemplo, el volcán Yaima, el que mencioné al comienzo de la presentación, ustedes pueden ver el grado de influencia que tiene el volcán Yaima en la región, en las erupciones sucesivas de hace 13.000 años, 7.000 años, tiene una gran influencia sobre la composición y la génesis de los suelos de la región. Aquí, por ejemplo, está Vilcún, Carillanca está por este lugar. ¿Mm? Pero pueden ver, digamos, cómo un volcán a través de influye, digamos, en la composición de los suelos de la zona. Por lo tanto, el tema del suelo, para cerrar esto, también es relevante para el proceso de tratamiento de los residuos y la dinámica del manejo de los rastrojos. Como hipótesis denominada sistemogénica, como comentaba en la presentación anterior, nuestra región ha sufrido la siguiente secuencia de un bosque esclerófilo en la zona de secano, bosque templado húmedo en las zonas más al sur y precordillera y cordillera, pasó a un proceso de habilitación, digamos, en la historia del sur de Chile prácticamente, pasó un proceso de habilitación y posteriormente derivó a la dinámica de rotación de cultivo con cereales y ganado. Esa es, digamos, la secuencia que prácticamente ocurrió en todo el sur de Chile. Y se deriva en la composición de los paisajes de lomaje, paisajes relativamente planos, donde se desarrolla la dinámica agrícola. Nosotros, respecto al tema de los rastrojos, lo hemos conversado mucho con los agricultores, ¿no? Lo hemos conversado, hemos hecho talleres. El último taller a través de este proyecto fue realizado en enero y nos permitió ir viendo que, dada esta diversidad de situaciones agroclimáticas, diversidad de suelo y diversidades de sistemas productivos, distintos niveles técnicos de los sistemas productivos, nos permite ir aclarando un poco respecto a las diversas situaciones que existen en la región y cómo los agricultores han ido enfrentando el tema de la dinámica de los rastrojos. ¿Ah? Y esta información sobre todo este proyecto ha sido una fuente muy importante de información respecto a esta dinámica. Nos hemos encontrado con sorpresas donde agricultores están integrando prácticamente el 100% de los rastrojos. Otros agricultores, que son la mayoría, retiran una gran cantidad de rastrojos previos a la siembra y otros agricultores mantienen el sistema de dinámica de quema. Esto, reitero, es multifactorial y tiene su reflejo inmediato en los sistemas productivos de acuerdo a la zona agroecológica, repito, clima, suelo, sistema productivo, nivel técnico del agricultor y dinámica de rotaciones. ¿Por qué? Esto último, porque hay agricultores que tienen sistemas de rotaciones permanentes, cultivos anuales, y otros agricultores alternan con sistemas de ganado, cultivo, y cuando están mal los cultivos, se inclinan hacia la ganadería, y cuando está mal la ganadería, se inclinan hacia la dinámica de los cultivos. Em, entonces, como comentaba, nosotros hemos hecho talleres que permiten, digamos, el establecer, digamos, esta condición de priorizaciones de problemas
Ok, nosotros lo que hemos realizado han sido una sucesión de talleres digamos, conversar con los agricultores. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que, perdón, que nuestros agricultores han priorizado como uno de los problemas, respecto a los 5 problemas principales, el hambre de nitrógeno. Para nosotros es una sorpresa porque es un problema que no pensábamos que iba a ser tan mencionado. El último taller fueron 70 asistentes y dentro de las priorizaciones apareció este problema, el hambre de nitrógeno. Entonces, empezó la discusión, bueno, ¿es un problema? ¿Es una percepción? ¿Es un problema? Y hemos indagado últimamente respecto a cómo abordar esto. Por lo tanto, lo que estamos realizando ahora es dilucidar un poco la dinámica de qué es lo que ocurre con el proceso de siembra-cosecha, perdón, siembra y de la cosecha hasta la próxima siembra en cada una de las zonas agroecológicas. Por lo tanto, por ejemplo, en el secano interior, los agricultores cosechan en enero, dejan un residuo de alrededor de 3,5 toneladas de paja, entre 2,5 a 3,5 toneladas de rastrojo. Estas son acondicionadas a través de picadoras y posteriormente realizan su proceso de siembra. ¿Mm? Esa es la dinámica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los agricultores del secano interior tienen una ventana de labores extremadamente corta, porque ellos siembran perdón, cosechan en enero, ya finales de enero, incluso principios de febrero en algunos puntos, y tienen que volver a sembrar prácticamente en abril-mayo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tienen marzo y abril para realizar eso, realizar sus labores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las condiciones ambientales en ese momento, en el secario interior, son muy, digamos, nos promueven la descomposición de los rastrojos y incluso el tratamiento del suelo. ¿M? Son suelos con alto contenido de arcilla y por lo tanto los agricultores se encuentran que tienen que realizar labores cuando existan digamos, condiciones adecuadas de acceso a la maquinaria, pero al mismo tiempo, para que se produzca una buena incorporación de los rastrojos, una buena condición de humedad del suelo, ¿ya? Y esto ocurre principalmente fines de abril, principios de mayo. Esta es la ventana que tienen ellos para realizar esas labores. El secano costero tiene una condición de holgura mayor. Los agricultores cosechan principalmente en febrero y siembran prácticamente con una ventana mucho más, de meses mucho más amplia, de mayo hasta agosto, prácticamente. ¿Mm? Y por lo tanto ellos tienen una capacidad de pasar el incorporador, a realizar las labores de forma más holgada y de alguna forma queda mejor incorporado el cultivo. Incluso se ha pensado que es una zona adecuada donde se pueden ensayar cultivos de cobertera, que no sea el residuo de la cosecha o las semillas que cayeron de la cosechera, como esta alfombra, digamos, puente verde que le denominan los americanos, sino que sea puede haber un cultivo interesante, bueno, con la condición de analizar los costos y todos los detalles, desde digamos, eh, marzo, abril hasta agosto. ¿No? Es como esa ventana. El caso del Valle Central, donde estamos más familiarizados porque el centro de investigaciones está ubicado en el Valle Central, se realiza la cosecha en febrero, se utiliza el incorporador una vez, el incorporador promueve la emergencia de maleza, se incorpora nuevamente y realmente el ciclo termina más o menos con la siembra en mayo-junio. Y en el caso de la precordillera, que es una zona más compleja, las cosechas se realizan a fines de febrero, principio de marzo, incluso hasta el 15 de marzo, según si es que hay condiciones, pero ya prácticamente a fines de febrero empiezan las famosas neblinas tempranas, y ya hay humedad relativa alta prácticamente desde marzo en adelante. Ya en marzo en adelante, aunque marzo es seco durante el día, pero durante las noches hay bastante humedad que se precipita o sea, condiciones de puntos de rocío que se precipitan en esa zona. Ellos tienen la cosecha, como he mencionado, en marzo, la primera quincena de marzo, pero el, el proceso de siembra lo realizan prácticamente agosto-septiembre. ¿Por qué? Porque las heladas ahí son mucho más severas.
heladas que 7,2 grados bajo cero, donde hay mucho descalce, digamos, entonces el agricultor trata de escapar eso y corre sus fechas de siembra hasta agosto, septiembre, incluso con septiembre muy lluvioso, se corre un poco más a fines de septiembre, cuando no es recomendable. Y ahí también, digamos, nosotros hemos pensado que puede ser los cultivos coberteras una alternativa interesante para dejar con digamos, digamos, con una protección los suelos durante esos periodos de meses. Estamos hablando de prácticamente 5 meses que los suelos están ahí, digamos, prácticamente descubiertos. Por lo tanto, la cosecha se realiza principalmente con máquinas cosecheras. La máquina cosechera trae este juego de navajas que conocemos, digamos. Este juego de navajas hace los primeros cortes eh, y se expulsa a través de esta guía, digamos, se sopla, mejor dicho, a través de estos rodines que van expulsando hacia atrás la paja molida, el rastrojo molido, y se forma esto que es la cola, pero también algunas máquinas tienen ampliaciones de expulsión que prácticamente forman una alfombra de material. ¿Mm? Y por lo tanto, el panorama en la región en general es esto. Rastrojo, para enfardar. En este caso, el agricultor lo más probable es que haya preferido no utilizar el rodillo con navaja, sino que deja la cola completa, vale decir, el material completo, porque él enfarda, retira el material y deja un residuo. Y es ahí donde viene el tema que vamos a conversar a continuación. Bueno, acá más o menos lo mismo. eh, en los campos es muy habitual ver esto en febrero o marzo, donde los sistemas ganaderos, o sea, como un sistema mixto, el rastrojo es utilizado para el ganado en forma habitual. Muchos agricultores, para una mejor incorporación, al no quemar, utilizan el picador que va disminuyendo la superficie, perdón, a disminuir el tamaño del material que queda como residuo y luego realizan la incorporación, que son los incorporadores que hemos conversado habitualmente. El incorporador tiene dos labores, una labor que es incorporar el rastrojo, pero al mismo tiempo realiza el estímulo para que con estas neblinas de mañana, digamos, y se inicie ¿cómo se denomina esto? Se inicie la germinación de las malezas. Acá hay un problema serio con las malezas y también es un factor que dentro este orden, digamos, de prioridades que los mismos agricultores nos han dicho, está en el número uno. ¿Ah? Por lo tanto, la labor de incorporación del material también tiene ese fin, creo. Entonces, en la incorporación inicia un proceso de descomposición del rastrojo residual. Eso es lo que es. El material queda, digamos, en contacto con el suelo y se inicia un proceso de descomposición. Los microorganismos empiezan a atacar este material que queda enterrado y se produce entre comillas, un déficit de nitrógeno estructural en el suelo, donde los organismos ocupan este nitrógeno y empiezan los síntomas del denominado hambre de nitrógeno, una vez que está sembrado. ¿Mm? Entonces, de alguna forma, esto se facilita o se ralentiza de acuerdo al tamaño del picado del rastrojo. Si el rastrojo sin picar tiende a demorar más en ser atacado por los organismos, tiende a demorar más para su descomposición. A nivel de campo, un factor fundamental es la acción mecánica que tiene estos picadores, tanto el de la cosechera como el picador que después utilizan los agricultores para facilitar la incorporación. Y el rastrojo picado en general presenta una mayor superficie de contacto y por ende es más fácil que los microorganismos que están en el suelo, una vez que entra en contacto producto de la incorporación, empiecen a actuar. ¿Ah? Esta es una imagen de un boletín donde se ve un rastrojo fresco, un rastrojo que está prácticamente 7, 10 centímetros, y un rastrojo picado de 3, 2,5, 3
3 centímetros. Y luego de 4 meses, eh, ya los organismos están atacando el rastrojo picado de mejor manera, más quebradizo, incluso eh, ya se, al tocarlo ya se empieza a requebrajar. Es muy común en lupino tener rastrojo quebradizo prácticamente a los 2 meses post cosecha. Y por lo tanto las bacterias y hongos del suelo empiezan a actuar. Acordémonos que el rastrojo ya está incorporado, ya la siembra está realizada, o sea, el agricultor ya estamos hablando de mayo, el agricultor ya está sembrando, y por lo tanto los organismos del suelo, al no encontrar nitrógeno en el material que están, digamos, atacando, empiezan a utilizar el nitrógeno mineral existente en el suelo, restándolo en ese instante y sin dejándolo en disponibilidad de las plantas. ¿Ya? Ese es más o menos el esquema. Y esto provoca una clorosis generalizada de la planta y se produce, digamos, lo que se reconoce como la coloración verde pálido o amarillo dentro de las siembras. A ver, vamos a ver algunas, si sale alguna foto. Bueno, ¿y por qué se produce esto? Un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, esto se produce principalmente porque el material base, en este caso el rastrojo de cereal, tiene una relación entre carbono y nitrógeno, donde el carbono es prácticamente 70, 80 veces más que el nitrógeno presente. ¿Ya? Y por lo tanto, los microorganismos tienden a buscar, digamos, o a ocupar el nitrógeno mineral o tipos de nitrógeno liberado dentro del sustrato suelo. Bien. Bueno, esto es un poco, digamos, para mencionar lo que estaba, para ilustrar lo que estaba mencionando, digamos, respecto al contenido aproximado de elementos, de elementos del rastrojo. El trigo, si establecemos una relación de carbono contenido en la estructura del rastrojo de trigo respecto a la relación que tiene de nitrógeno contenido en su base, tenemos una relación prácticamente de 70 a 80 a 1. Distinto es otros materiales eh, donde la relación cambia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se ha estudiado que una relación ideal respecto al tema de la composición del material para que los organismos ataquen de forma eficiente ese material y inicien una descomposición equilibrada es de 24. Esa es la relación que se busca. ¿Ya? Bueno, imágenes de incorporadores, el material ya mezclado con el suelo, empiezan a atacar los organismos, encuentran este déficit de nitrógeno estructural, empiezan a ocupar el nitrógeno de la siembra realizada. En ese sentido, nosotros hemos realizado algunos ensayos para ver cómo se manifiesta esto, y va mucho en la zona donde se haga. La verdad que hay zonas donde por frío y temperatura las condiciones de descomposición son muy, muy lentas y por lo tanto la manifestación de esto no ocurre prácticamente a inicio de la siembra, sino que cuando comienzan a elevarse las temperaturas prácticamente en primavera. Y por lo tanto, esta es la relación ideal que mencionaba, la relación 24:1, 25:1, donde las condiciones de suministro de carbono y suministro de nitrógeno están equilibradas y por lo tanto la dieta microbiana ideal se activa y por lo tanto el proceso de descomposición es ni tan lento ni tan rápido. Es una descomposición eh, prácticamente equilibrada, pero que también va a estar condicionada a otras condiciones que voy a mencionar más adelante. ¿Ya? Bueno, podemos ver la relación de las pajas de cereales en general, los rastrojos de maíz, 57:1, rastrojo de avena, 71, eh, rastrojo de trigo, 80:1, centeno, 82:1. Y acá el centeno, vamos a parar un poco porque titical es una mezcla entre trigo y centeno y nosotros tenemos bastante titical en la zona. En cambio, cuando tenemos material cuyo origen son leguminosas, paja de leguminosa, rastrojo de leguminosa, caso lupino, arveja, en fin, tenemos una relación carbono-nitrógeno mucho más baja
tenemos 17.1, en fin, 13.1, donde la descomposición es muy rápida y cuando hay temperaturas adecuadas y humedad relativa adecuada, va bastante bien. ¿Mm? Entonces, lo que siempre se ilustra en este boletín del Departamento de Conservación del Suelo de Estados Unidos es más lento a un paso de una tortuga y más rápido como el paso de una liebre. Por lo tanto, ya tenemos el cultivo sembrado, ¿ah? Tenemos un cultivo sembrado, pasado el rodón en el Valle Central, estamos hablando prácticamente de un esquema habitual del Valle Central de la región de la Araucanía, y por lo tanto, posteriormente empieza los meses siguientes y hay una carga de rastrojo en el suelo, hay una carga que los organismos están activos, hay temperatura adecuada, hay humedad adecuada y por lo tanto se produce lo que se denomina el hambre de nitrógeno, que es esta manifestación. Este es trigo sobre un rastrojo de centeno. Estas son fotografías del valle de la precordillera de la Araucanía, pero la manifestación de esto no fue como ocurre en otras zonas agroecológicas de la Araucanía, que es prácticamente en mayo. Esta manifestación esta manifestación del fenómeno de hambre de nitrógeno ocurrió en primavera, ¿ya? En primavera se produjo el déficit porque las temperaturas en el lugar son distintas. De las temperaturas invernales en ese lugar donde saqué esta foto son muy, muy bajas, ¿ah? Y por lo tanto, prácticamente la actividad, entre comillas, biológica de la zona siempre es activa, pero se ralentiza con las temperaturas. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Por qué esta relación 24:1 y por qué conversar ahora si esto más que nada es una práctica y se utiliza mucho en compostaje? Cuando se realiza el compostaje, en general se busca esa relación y se busca suministrar a la estructura del compost, digamos, para un buen compostaje, esta relación carbono-nitrógeno 24:1. ¿M? Y esto se relaciona, y yo creo que se tomó de esa concepción, digamos, de equilibrio, em, de la cantidad de material que compone esta relación. Si tenemos solamente paja y rastrojo de trigo, tenemos carbono en un 80, en proporción 80:1. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? De alguna forma, se trata de incrementar la mezcla con materiales ricos en nitrógeno que puedan suministrar el nitrógeno faltante a los organismos que están activos en el suelo y por lo tanto disminuir esta relación a una proporción adecuada para que los organismos actúen de buena forma. Y por lo tanto se establece generalmente una ecuación donde se van estableciendo suministros de nitrógeno adicional para evitar esta hambre de nitrógeno. De ahí viene esta composición, digamos, de labores. Pero hay un factor externo, hay un factor del medio, que se refiere a la temperatura, que incide en la velocidad de descomposición y la humedad. Prácticamente temperaturas entre 20 a 30 grados inciden en la velocidad de descomposición y por lo tanto al aumentar la temperatura ambiental de primavera a otoño se incrementa la velocidad de descomposición 2 a 4 veces. Eso es así. Eso está bastante estudiado. Al mismo tiempo, si esta temperatura elevada está acompañada de una humedad ambiental alta y constante en el tiempo, en el medio, sobre el material, influye también directamente sobre la tasa de descomposición. Por lo tanto, la combinatoria de una humedad relativa alta junto con una temperatura elevada produce una mayor tasa o mejores condiciones, digamos, para que se produzca el- la descomposición del rastrojo, pero por lo tanto está condicionado a condiciones macroambientales, pero también condiciones ambientales, microambientales en lo que se refiere al suelo, a condiciones del suelo. ¿Mm? Condiciones que son distintas, varían en lo que es macro y micro. ¿Mm? Por lo tanto, en zonas tropicales, zonas subtropicales, digamos, las tasas de descomposición son mucho más rápidas, digamos. Un rastrojo de soya en Argentina, las zonas prácticamente se descomponen con mucha más rapidez que, digamos, un rastrojo, digamos, en las zonas templadas frías de nuestra región. El material en sí
Ahora, respecto al material en sí, también hay un aspecto que está condicionado, y recalcando un poco lo anteriormente mencionado, en lo que se refiere a las temperaturas. Por ejemplo, la liberación de nitrógeno en un material determinado está condicionada a una tasa de mineralización, donde hay un factor de mineralización que se incrementa en su actuar con temperatura. Y mientras más muevo el suelo, más muevo, digamos, las condiciones digamos, de oxigenación, la tasa de mineralización es más alta, en fin. Y esto es un caso de un material que va liberando nitrógeno a medida que va incrementando la temperatura, pero a medida que hay mayor oxigenación, eh, a mayor cantidad de labores, la tasa es más rápida, a diferencia de donde no hay labores o no hay movimiento del material, la tasa de liberación de nitrógeno es más baja. Manuel, Sí. 5 minutitos queda. Ah, perfecto, muy bien. Gracias. Bien. Bueno, entonces, por lo tanto, mostrar estos documentos, digamos, es más que nada para ilustrar un poco que las tasas de liberación de materiales está ralentizada también, o sea, que aun cuando el material tenga condiciones de nitrógeno que hemos suministrado extra a la mezcla, también vamos a tener una condicionante que es la temperatura para que temperatura y humedad para que ese material libere los nutrientes que necesitamos para restablecer este equilibrio que hemos mencionado de 24:1. Bien. Bien, por lo tanto, hay que tener en consideración que la temperatura mínima para la actividad microbiana son de 5 grados, temperatura óptima para la actividad microbiana 30 grados, humedad mínima alrededor de 20 grados y humedad óptima máxima para la actividad microbiana de 80% de humedad y la mínima de 20% de humedad. Si la combinatoria, aun cuando tenga un material en descomposición, eh, si este material no está sometido a ciertas condiciones ambientales, microambientales que promuevan la actividad microbiana y esta liberación constante de material que voy a utilizar o de nutrientes que se van a utilizar en el sustrato para acelerar la descomposición, no lo voy a lograr. Por lo tanto, estamos nuevamente condicionados a las condiciones climáticas de zona por zona. Estas son las temperaturas, solamente para ilustrar, digamos, estas son las temperaturas en Carillanca. eh, ya vemos que prácticamente los 5 grados empieza a disminuir el suelo, prácticamente desde abril en adelante ya tenemos temperaturas bajas en los suelos, por lo tanto la actividad biológica se ralentiza. Eh, y ustedes pueden ver acá también cómo está la temperatura en superficie y la temperatura también a nivel, en aire. La temperatura en superficie se refiere a temperatura prácticamente de los 20 25-30 centímetros sobre el suelo y temperatura del aire 1,5 metros más o menos, hacia arriba. Esta es una comparación de la temperatura en el suelo de eh, a los 10 centímetros de profundidad, tanto en el secano interior como en el Valle Central frío, el Valle Central de la región. Son Carillanca, que Carillanca es esto más celeste, más claro, y lo que se refiere a Manzanares, que es secano interior, secano, ese son el secano. Ustedes pueden ver que prácticamente, si tomamos como punto base el mínimo óptimo para actividad microbiana, vemos que prácticamente abril, mayo, ya empiezan las temperaturas frías en lo que es el valle central. En cambio, en la zona de secano, prácticamente tenemos posibilidad de actividad biológica prácticamente todo el invierno, porque no va a quedar temperaturas tan abajo que van a ralentizar de forma exagerada la actividad biológica. Eh, por lo tanto, tenemos prácticamente esta curva. Vamos a tener en las condiciones para que el material libere los elementos que tiene como su estructura, vamos a tener una composición de mayor humedad relativa, mayor temperatura, vamos a tener una tasa de mineralización mayor y por lo tanto mayor liberación de los nutrientes. ¿Ah? Esto lo voy a pasar rápido, son pools establecidos por suelo en la zona para no eh, eh, estar tan lenta la presentación, pero bueno, generalmente los valles trumados de precordillera, los ñades y los rojos arcillosos tienen unas ciertas tasas, estos agroecosistemas tienen ciertas tasas de mineralización anual de forma constante, que han sido mencionados como tasas generales por zona agroecológica.
Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Tenemos, por un lado, tenemos un material que tiene deficiencia de nitrógeno, por lo tanto no se puede establecer una relación carbono-nitrógeno adecuada y por tanto hay propensión a que ocupe el nitrógeno utilizado en la siembra y por lo tanto se manifieste esta hambre de nitrógeno que hemos mencionado. Por lo tanto hay un tema de tanto propio de liberación de material como también de sincronización en la entrega del material, producto del material adicional que estoy incorporando. Por lo tanto, en algunas zonas donde se manifiesta este problema de hambre de nitrógeno, que está, reitero, hay condiciones macro, condiciones micro que condicionan, que van llevando a este fenómeno, se utiliza en general una dosis, una aplicación de corrección de nitrógeno para suplir este déficit y restablecer este equilibrio mencionado de carbono-nitrógeno para llegar prácticamente a 24:1. ¿Ya? Por lo tanto, una de las principales acciones correctivas que se utiliza es la adición de nitrógeno extra. ¿Eh? Se utiliza alrededor de 10 unidades de nitrógeno, entre 7 a 10 unidades de nitrógeno adicional, de forma preventiva, para evitar este problema. Prácticamente, cuando ya las condiciones de humedad, prácticamente en abril-mayo, se manifiestan, se aplica esta dosis extra para evitar este fenómeno. Cuando la rotación, cuando el cultivo previo son leguminosas, como lupino, arveja, en fin, es muy probable que el residuo que queda en el suelo, que no se haya quemado, que se ha integrado en el suelo, ya permitiría que no existiera esta hambre de nitrógeno y por lo tanto no habría manifestación de este fenómeno. En términos generales, la literatura habla que donde se manifiesta este fenómeno en forma continuada, se utilizan alrededor de 10 unidades de nitrógeno por tonelada de rastrojo de cereal que se está incorporando. O sea, si yo incorporo, eh, digamos, 2 toneladas, son 20 unidades de nitrógeno adicionales que tengo que colocar para evitar la manifestación de este fenómeno. ¿Ah? Pero, reitero, esto va a estar condicionado de otros factores. Bueno, nosotros hicimos una estimación respecto a cuánta urea en sectores donde se manifiesta el fenómeno necesitamos para restablecer este equilibrio 24:1 y en un rendimiento de 60 quintales con 7,3 toneladas de rastrojo, donde se retira una gran cantidad de material, alrededor de 150 kilos de urea, que es una cantidad de nitrógeno alrededor de 70 unidades más o menos, y podría restablecer la relación carbono-nitrógeno. Pero esto hay que estudiarlo caso a caso. ¿Ya? Bueno, solamente para terminar, sabemos que el sistema de incentivos para la recuperación del suelo degradado o sistema de sustentabilidad agroambiental, que está vigente en este momento, pero pronto va a estar reformado, también permitía que los agricultores recibieran una bonificación en el esquema de acondicionamiento de rastrojo para que pudieran incorporar su rastrojo y colocar esta dosis adicional de nitrógeno y evitar el hambre de nitrógeno como problema. ¿Mm? Por lo tanto, en resumen, eh, el tema del hambre de nitrógeno va a estar condicionado a condiciones de macroambiente, vale decir, ciclo de temperaturas y humedad anuales por zona agroecológica o distrito agroclimático, condiciones microambientales, como estas condiciones están a nivel de suelo y las características propias del material. Y por lo tanto también a la dinámica de rotación de cultivos a la cual está sometido, digamos, el sistema de rotación. ¿Mm? Conclusiones: son diversos los factores eh, que inciden en la manifestación o aparición del hambre de nitrógeno: tipo de cultivo, cantidad de materia que queda como residuo, condiciones climáticas, tecnología del agricultor, entre otros. Es un fenómeno que se manifiesta de distintas formas. En la zona, nosotros tenemos una zona mediterránea templada fría, húmeda o semihúmeda. Se manifiesta de distintas maneras y la rotación con leguminosas permitiría, y también hay que estudiarlo y validarlo por zona agroecológica, permitiría excluir la dependencia de dosis de nitrógeno adicionales para evitar este problema. ¿Mm? Ahora, por último, este problema, hemos conversado con varios agricultores y al aparecer hambre de nitrógeno, repercute directamente en los rendimientos finales. Y hay respuestas diversas. Hay agricultores que sí, que al ver hambre de nitrógeno en sus cultivos al comienzo, entre comillas, ven un desarrollo de una planta más débil y por ende una producción menor.
y hay otros agricultores que dicen que es un fenómeno temporal y que a su juicio no repercute en los rendimientos finales del cultivo. ¿Mm? Bueno, muchas gracias y eso sería la charla. Un millón de gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Te comento que tenemos algunas consultas. Orlando Osorio desde Panamá da las felicitaciones por la presentación y consulta. ¿Existen algunos trabajos o usted tiene experiencia de agregarle microorganismos eficientes a estos rastrojos para ayudar a descomponer la materia orgánica más rápidamente? Bueno, gracias por la consulta. La verdad que en mi caso no tengo experiencia, pero sí gracias a este proyecto, hemos abierto gran flujo de información de distintas partes. Sabemos que colegas, colegas están viendo ya a nivel de compostaje algunas mezclas de microorganismos que permitirían acelerar el compostaje y permitir, digamos, un compostaje más eficiente para degradar de mejor manera. Por otro lado, también en otros países entiendo que se está utilizando algunos complejos de hongos, principalmente para lo que es la descomposición de la paja de arroz, que se utiliza en el momento de integración del rastrojo, una especie de spray que va mojando, inoculando, digamos, el rastrojo. Y también algunos agricultores han utilizado acá en la zona un material en base de tricoderma para que a su juicio permitiría aumentar la capacidad de descomposición. En mi caso no, pero yo creo que es una pregunta que a nosotros también nos inquieta. Ojalá en algún momento ver qué complejo de microorganismos son más eficientes para incorporarlos al momento del proceso de incorporación, en realidad. ¿M? Donde se va provocando esta mezcla entre material de suelo y rastrojo. Quizás la incorporación de algunas cepas de hongos permitiría, digamos, acelerar y hacer más eficiente el resquebrajar las moléculas de celulosa y partir las moléculas de celulosa y hemicelulosa que existen en el momento de la incorporación. Pero sí, hay trabajos en marcha. No te podría dar detalles, pero sí hay trabajos en marcha que sabemos que van a esa línea. Sí, eso sería. Muchas gracias, Manuel. Eh, Álvaro Villa consulta. ¿Estas experiencias son replicables a sistemas silvoagropecuarios? Muchas gracias, Álvaro, por la consulta. Sí, muchas gracias. Bueno, no, o sea, en realidad, sistemas silvoagropecuarios como artificiales, en general nosotros vemos en precordillera que sí, que en general cuando se combinan los sistemas ganaderos o sistemas forestales con faja, sistemas o paisajes en parque, eh, sí se puede, digamos, incorporar rastrojo. El tema está muy condicionado, bien digo, a la situación climática y régimen de temperatura y humedad de la zona, pero no se ve contradicción en que sean aplicables. Muchas Eso gracias. sería. Eh, Juan Carlos de Maule nos consulta. ¿La aplicación de enmiendas orgánicas podría solucionar este problema de hambre de nitrógeno? ¿Se han hecho evaluaciones? Em, no conozco un estudio respecto a la incorporación de enmiendas orgánicas eh, a nivel extensivo. Solamente a nivel de parcela, sí sé que han habido experiencias donde se han aplicado eh, guanos o purines digamos, incluso el pastoreo del ganado sobre los rastrojos también tiene condiciones, pues, por el bosteo, orina, en fin, tiene condiciones que aportan nitrógeno y por lo tanto también ayudan a esta condición. Pero no te podría dar una referencia respecto al, al- a esa aplicación en forma... Tiene que haber investigaciones más detalladas, pero a nivel extensivo no conozco experiencia. O sea, hablo extensivo a nivel de grandes superficies, no conozco.
Muchas gracias, Manuel. Rubiel Pérez de Panamá también nos consulta. Si tengo un suelo con deficiencia de nitrógeno, ¿suple la gallinaza las deficiencias de este suelo en nitrógeno? La deficiencia de este suelo en nitrógeno. Sí, claro, claro, sí, sí, todos esos materiales y un aporte de nitrógeno, pero en base a las dosis de gallinaza tengo entendido que hay que tener cierta prudencia y también tiene que ser bajo condiciones de humedad adecuadas. Sí, sí, tendría que tener algún efecto en acelerar los procesos de descomposición. Bueno, toda enmienda orgánica que tiene una composición de nitrógeno elevada aportaría al proceso de descomposición. El tema es que cómo vamos a la parte logística y la estrategia y logística respecto a cómo integrar esas enmiendas en forma adecuada, en el momento adecuado. Y por eso mencionaba tanto el tema de la ventana temporal que tienen los agricultores para actuar. Entonces, uno tiene que estudiar su zona, ver, en nuestro caso tenemos los ciclos como bastante establecidos, pero en zonas tropicales es totalmente distinto. Por lo tanto, uno tiene que estudiar su zona, irse a las estaciones meteorológicas, ver cómo es el régimen de temperatura, cómo es el régimen de humedad, temperatura de suelo, y de ahí buscar una estrategia, cosa que nosotros tenemos que hacer acá, para hacer más eficiente este ciclo y también quizá ahorrar nitrógeno, porque puede ser que al tener, al, al tener mayor conocimiento, mayor información respecto a los ciclos, quizás no tengamos que realizar una aplicación adicional de nitrógeno, sino sincronizar las rotaciones adecuadas para que no se manifieste este fenómeno. Eso, Muchas gracias, Manuel, por la excelente presentación. En honor al tiempo, vamos a muy bien. continuar. Bueno, nuestro segundo expositor es Marcelo Panicini, que nos acompaña con la presentación Agricultura Regenerativa, retornando la vida del suelo desde sus inicios. Marcelo es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, magíster en recursos naturales y doctor en recursos naturales de la Universidad de la Frontera. Trabajó en esta misma casa de estudio hasta el año 2016, donde impartió los cursos de Química General y Edafología para las carreras de Ingeniería en Recursos Naturales y Agronomía. Ha publicado 14 papers científicos y 2 capítulos de libro en el área de ciencias del suelo. También ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados a secuestro de carbono y microbiología de suelos. En la actualidad se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Carillanca en áreas vinculadas a los recursos naturales, agricultura sustentable y secuestro de carbono. Así que muchas gracias. Nos quedamos contigo, Marcelo. Hola Fabiola, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Gustoso de poder aportar un granito de arena, especialmente para la discusión, sabiendo que estos temas son muy atractivos hoy en día y tratando de mostrar también que el instituto se está poniendo a la par de lo que tienen que ver las prácticas de agricultura sustentable. Así que sin más, vamos a comenzar. Como ya señalaba Fabiola, el título es hablar un poco de agricultura regenerativa y vamos a contextualizar un poco. ¿Cuál es la problemática que yo visualizo en esto? De acuerdo a datos de la FAO del año 2023, para el año 2050 la ONU prevé en 10.000 millones los seres humanos. Como todos sabemos, el planeta tiene recursos finitos y no podemos seguir produciendo alimentos de la forma en que lo hacemos. Por lo tanto, disponer de alimentos para toda la población que habrá en aquellos años será un reto, y obviamente un reto mayúsculo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo vamos a seguir haciendo de la misma forma o vamos a encontrar otras formas de alimentar a la población sin agotar los recursos? Eso es lo que vamos a tratar de discutir ahora. Como señalaba, el crecimiento de la población en los últimos años ha sido exponencial. Las proyecciones al año 2050 son alrededor de 10.000 millones de personas, 10 billones de personas, perdón, lo cual se distribuye mayoritariamente en la población urbana. Últimamente también han habido en algunos países
la gente ha emigrado desde las zonas rurales a las zonas urbanas, lo cual ha dejado también en desmedro en temas de agricultura. Si nosotros nos damos cuenta, esta presión urbana podría generar a largo plazo que sitios destinados a agricultura vayan poblándose, generando una presión cada vez mucho más grande. De acuerdo a la FAO, citando a Brunisma el año 2009, las proyecciones respecto a las tierras cultivables juegan un rol fundamental, principalmente porque se ve claramente que los países que están desarrollados cada vez van a empezar a ser menores productores de alimentos o van a destinar menor cantidad de tierras cultivables. No así los países que están en desarrollo, lo cual implica un doble desafío. Por una parte, producir alimentos y por otra parte, generar sistemas de producción que sean más sostenibles para poder alimentar a la población que va exponencialmente creciendo. Por lo tanto, el mundo verá la necesidad de generar un aumento en las tierras cultivables, lo que traerá consigo también una mayor presión para la producción de alimentos, pero de la misma forma producir más sustentable para disminuir la degradación del suelo y no agotar este recurso natural no renovable. ¿Cuáles son los tipos de degradación que enfrentan hoy en día? Estos son todos datos tomados desde los informes que la FAO ha sacado últimamente y señalan de que generalmente la mayor cantidad de superficie que está degradada tiene que ver a las tierras de cultivo y en conjunto con los pastizales, cuando tienen que ver netamente con tierras destinadas a la agricultura. También los sitios destinados a los bosques también generan una mayor presión. Pero principalmente, si nosotros vemos el dato, en tierras de cultivo tenemos aproximadamente 480 millones de hectáreas que ya están degradadas, que presentan algún nivel de degradación. Más adelante señalaremos cuáles son los niveles de degradación. Por lo tanto, se hace imperativo que hoy en día nosotros empecemos a generar alternativas al cultivo tradicional o a la agricultura convencional para poder mantener el recurso y no agotarlo. De acuerdo a la FAO, hay distintas amenazas. ¿Cuáles son los impulsores de estas amenazas al suelo? El principal productor de alimentos. Por una parte está la deforestación, el crecimiento demográfico, como señalaba anteriormente, que ejerce una presión tremenda, la expansión de las ciudades una vez establecida ya la población, la contaminación y eliminación de residuos, que al haber mayor población hay mayor cantidad de residuos generados, el cambio climático, que está generando una disminución del agua disponible y también mayores temperaturas, y también las prácticas de manejo que son insostenibles como uso de gran cantidad de agroquímicos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de degradación que podemos ver nosotros? Uno es que al haber deforestación y habilitar sitios que son tan en creciente en crecimiento demográfico, podemos ver que hay una pérdida de la biodiversidad. Para el caso nuestro de Chile tenemos suelos salinos en el norte, lo cual también genera de que haya una superficie importante que está ocupada por el desierto y también por los suelos salinos. El desequilibrio de nutrientes, generado principalmente por la alta capacidad de extracción de los cultivos al suelo, producto de que cada vez estamos generando variedades de alta extracción de estos nutrientes. La compactación, producto de la mecanización, que ha ido generando un hábitat que es un poco, por decirlo, detrimental para las plantas, especialmente para las raíces de las plantas que no tienen oxígeno ni aire. El sellado del suelo, obviamente también, producto de esto, por ejemplo, la quema de residuos, que genera un sello que no permite que el agua penetre, la contaminación, la acidificación, que es un proceso natural que tenemos en los suelos volcánicos del sur de Chile, la erosión, que para el sur tenemos una erosión que es bastante importante de tipo hídrica y eólica, y también la pérdida del carbono orgánico producto de los sistemas de labranza. Por otro lado, también tenemos las consecuencias de la degradación del suelo, la escasez del agua. Al no tener agua no podemos producir alimentos. Se produce pobreza e inseguridad y la migración y obviamente la reducción de los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son las soluciones de acuerdo a lo que se han señalado a través de organismos internacionales como la FAO?
que haya una gobernanza inclusiva del suelo. Leyes que protejan el suelo, que protejan e incentiven el uso de alternativas que promuevan la salud del suelo, como establecer sistemas de información, desarrollar capacidades también, detener la degradación del suelo, tratamientos de aguas residuales para poder ser utilizados, rotación de cultivos, labranza mínima, etc. Todos estos los iremos nombrando más adelante. Para el caso particular de Chile, tenemos una extensa y gran franja de tierra, la cual está por el norte, degradada mayoritariamente por efectos del desierto. Pero hay otras también tierras que han sido realmente cultivadas y que han sufrido procesos de salinización, los cuales no están aptas para la agricultura. Se estima que para el año 2025 Chile aproximadamente posea el 60% de su superficie con algún grado de erosión o de desertificación. Por lo tanto, esto estima que corresponderán a 47,3 millones de hectáreas que no estarán disponibles para la producción de alimentos. Ahora, ¿qué se comprende por degradación del suelo? ¿Cuáles son las prácticas que comúnmente nosotros vemos que provocan degradación del suelo? Uno, es la deforestación, como señalaba. El hombre se vio en la obligación de talar un poco el bosque para tener suelos cultivables. Por otro lado, la agricultura intensiva. La agricultura intensiva genera mucha extracción de nutrientes, por lo tanto produce desbalance de nutrientes del suelo. El sobrepastoreo, que deja la superficie no protegida, todo esto reduce la capacidad productiva de los suelos y pone impedimento para incrementar la producción de alimentos y forraje. ¿Cuáles son las principales amenazas para América Latina y el Caribe en cuanto al suelo? Uno, el cambio en los contenidos de carbono orgánico. Hay muchos descensos causados por la deforestación, el cultivo intensivo de pastizales y el monocultivo. Por otro lado, el desequilibrio de nutrientes, como señalaba. La mayoría de los países tienen balances negativos de nutrientes debido a la sobreextracción por variedades de alto rendimiento o la sobrefertilización también, que causa desequilibrio de nutrientes y en muchos casos causa también contaminación de las napas freáticas. La compactación del suelo, que es lo que llamamos nosotros la degradación física, causada por el sobrepastoreo y el tráfico agrícola intensivo de la maquinaria. La acidificación del suelo también, que es producto de la limitancia de algunos sectores y principalmente provocado por el uso excesivo de fertilizantes de reacción ácida. Por otro lado, en el sur de Chile tenemos suelos derivados de cenizas volcánicas que por origen son ácidos. No olvidemos de que las cenizas volcánicas que salen y que dan origen a este tipo de suelos terminan liberando aluminio y silicio, el cual por origen está generando estas bajas en los contenidos de pH. Ahora, ¿cuáles son los tipos de degradación? Por ejemplo, podemos dar un tipo de degradación química del suelo, y esto principalmente orientado a la materia orgánica del suelo. Todos sabemos que la materia orgánica del suelo es el principal indicador de calidad de un suelo. Cuando nosotros tenemos un suelo en estado original y necesitamos talar el suelo, se produce mayor descomposición disminuyendo la materia orgánica del suelo. Es lo que en el punto aparece como la partida de tierras de cultivo. Llegamos a un momento en que la descomposición es igual a la cantidad de materia orgánica que entra, llegando a lograr un equilibrio. Si nosotros llegáramos a implementar sistemas de producción que empezaran a recuperar la salud del suelo, tendríamos que ir incorporando materia orgánica, lo cual estaríamos mejorando el manejo. Y en este balance sería positivo porque la entrada de materia orgánica sería mayor a la descomposición, logrando un nuevo nivel. Por lo tanto, nosotros debemos propender a prácticas que aumenten los inputs de carbono, como por ejemplo la incorporación de rastrojos, el uso de compost o la cero o mínima labranza. Ahora, ¿cuáles son el efecto de los sistemas de cultivo también sobre el carbono y el nitrógeno biomásico? Debemos señalar de que nosotros cuando ejercemos presiones y vemos tipos de degradación, producto de la agricultura convencional, vemos tres tipos de degradación. Química, que ya lo nombramos,
física, producto de la compactación, y microbiológica. Nosotros en esta figura podemos ver que cuando nosotros comparamos un sistema de labranza convencional versus una agricultura de conservación, vemos de que la cantidad de CO2 respirado por la biomasa microbiana es mucho más alta, tanto para nitrógeno como para carbono en los sistemas de agricultura de conservación. También podemos ver que la biomasa microbiana también varía en función de distintos cultivos de cobertura y siembra directa. Vemos, por ejemplo, podemos ver en tierra de barbecho, en lupino, en arveja, en trigo, etc. Por lo tanto, nosotros debemos tener en consideración de que los sistemas de conservación, siempre con incorporación de rastrojos con cultivos de cobertera, van a generar una mejor salud del suelo por mayores contenidos de materia orgánica y por también aumento de la biomasa microbiana que allí persiste. Ahora, después de esta introducción, nosotros nos preguntamos, ¿qué es la agricultura regenerativa? Podemos encontrar muchas definiciones de lo que es agricultura regenerativa. Yo me quedé con esta, que fue una extracción de varias definiciones, porque es la que yo siento más que me identifica con las cosas que estoy haciendo en este tema hoy en día. La agricultura regenerativa es un conjunto de prácticas agrícolas que busca recuperar la salud del suelo y su entorno, con el fin de evitar el agotamiento de los recursos y propiciar una producción sostenible en el tiempo. ¿Cuál es su principal foco? La salud del suelo. Si nosotros recuperamos la salud del suelo, el resto de las cosas que acompañan al suelo, como los ecosistemas, van a ir recuperándose también. Considerando principalmente que el suelo es el principal componente de la producción de alimentos. Ahora, ¿cuáles son las prácticas de conservación asociadas a la agricultura regenerativa? Por ejemplo, ¿o qué es lo que busca o propende la agricultura regenerativa? Siempre es favorecer la diversidad del suelo, la rotación y diversidad de cultivos. Podemos nombrar acá, por ejemplo, el uso de cultivos de cobertera. Debemos señalar de que estas prácticas no siempre son aplicables en todos los lugares, porque todos tienen distintos tipos de suelo, distintos tipos de cultivos, y de repente las ventanas no permiten, por ejemplo, poner un cultivo de cobertera. Pero en la medida que nosotros tengamos el suelo más cubierto, vamos a disminuir la posibilidad de que este suelo, al estar desprotegido, sufra algún grado de erosión o de degradación. El diseño de parcelas también, que disminuye la erosión y retienen y favorecen la creación de suelo. El mínimo laboreo. Sabemos ya de que la mínima labranza con incorporación de rastrojo lo que hace es mejorar la actividad microbiana del suelo y en vez de emitir CO2 al ambiente lo captura. El compostaje, el hecho de que si no podemos trabajar, por ejemplo, en el campo y tenemos que retirar, por ejemplo, parte de la paja porque no nos permite trabajar con ella, podamos hacer algo que podamos utilizar después en las mismas huertas o campos. Y los suelos de cubierta que señalaba anteriormente, que son los cultivos de cobertera. Siempre es importante saber de que en la medida que nosotros podamos tener un cultivo de cobertera, lo tengamos. ¿Por qué? Uno, evita más la degradación, retiene más agua y es más resistente a la erosión. Eso especialmente cuando lo comparamos con los suelos desnudos, que son suelos frágiles y muy susceptibles. Y la agricultura regenerativa, que toma todas estas prácticas, por lo tanto es cómo yo favorezco o cuido el suelo para que también el ecosistema y sus distintos procesos se vayan restaurando también y vayan restaurando la diversidad para que el ecosistema pueda mantenerse por sí solo. Ahora, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Una vez ya teniendo una definición, esto está basado netamente en los trabajos que nosotros estamos realizando hoy en día, es generar una línea base. Nosotros debemos hacer un diagnóstico para saber en qué situación estamos. Y sobre la base, principalmente, en primer lugar, de las propiedades del suelo. Hacemos un estudio físico, químico y microbiológico para determinar cómo están, por ejemplo, la densidad aparente, la capacidad de retención de agua, dentro de las propiedades químicas, las principales, por ejemplo, los contenidos de materia orgánica, el contenido de nitrógeno y de otros nutrientes, y las propiedades microbiológicas, el carbono, nitrógeno biomásico, la respiración del suelo. Todo esto nos va a permitir a nosotros generar un diagnóstico de cómo está nuestro suelo. ¿Qué otros aspectos se deben evaluar? Uno, como señalé anteriormente, lo que busca la agricultura regenerativa. Primero, centrar su foco en lo que es restaurar la salud del suelo, pero principalmente también restaurando todo lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos que pueden prestar estos sistemas. Por lo tanto, se preocupa también de la biodiversidad y el uso de la tierra.
Por ejemplo, en el caso de este ítem, es la protección de los cultivos. La pregunta es, ¿cómo yo, por ejemplo, hago un manejo de control de plagas? ¿Utilizo los principios del manejo integrado de plagas o solamente me dedico a utilizar, por ejemplo, fungicidas en el caso de enfermedades fungosas o herbicidas cuando salen las malezas? O en este caso, insecticidas. Tengo que preocuparme adicionalmente en este caso, si que quiero aplicar un manejo integrado de plagas, ¿cómo son los enemigos naturales de estas plagas? ¿Hay enemigos naturales? ¿Son importantes? ¿Son capaces de controlar los insectos plaga por sí solos? Etcétera. También así con el uso de herbicidas. La biodiversidad. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos un lugar que está cultivado y tenemos gran cantidad de bosques, ¿tenemos un plan de manejo para la diversidad? Para que en el caso de que tengamos que hacer modificaciones, como yo no modifico el entorno, también si realizo ¿no? o puedo realizar agroforestería dentro de estos, todo esto señalando de que son cosas súper puntuales de acuerdo al lugar y el porcentaje de hábitats naturales. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco una plantación o estoy talando el bosque para poder habilitar suelos para cultivo, también voy dañando los hábitats naturales de los animales y de todos los seres vivos que viven ahí. Por otro lado, también tenemos que tomar en consideración cuál es el manejo y el uso de agua. Preguntarnos, ¿tengo sistemas de riego? ¿Estoy utilizando el sistema más propicio o más útil que me genera una mayor eficiencia? ¿Soy capaz de utilizar sensores de humedad, o sea, tecnología ya para mejorar mi eficiencia? ¿Tengo un control del agua regada? ¿O solamente la tiro para ver qué disponibilidad y lo calculo en base a mi experiencia? ¿Cuáles son las distancias en los cursos de agua de fertilizante y pesticida? ¿Por qué? Porque si tenemos gran utilización de fertilizante y pesticida, puede que haya cursos de agua que estén muy cerca y se puedan contaminar. Y también cuáles son las competencias que tienen, por ejemplo, cada agricultor. ¿Conoce cuáles son los principios de la agricultura regenerativa? O sea, registro de los gastos, de todo lo que se va generando y cómo se mueve toda su labor agrícola. Usa tecnología, por ejemplo, sensores ópticos, imágenes satelitales. Todo esto nos va a permitir a nosotros determinar cuáles son las brechas. ¿Principalmente para qué? Para comenzar una transición hacia la agricultura regenerativa. Esto es súper importante. Si yo no tengo un diagnóstico, si yo no determino cuáles son las brechas, difícilmente voy a saber y voy a trazarme un plan para saber desde dónde tengo que comenzar mi transición a la agricultura regenerativa. No nos olvidemos que este es un proceso, no es algo que vaya a cambiar de un día para otro. Algunos resultados que nosotros hemos realizado en INEA, principalmente considerando la definición que hice y de todas las prácticas que están asociadas a la agricultura regenerativa. Por ejemplo, nosotros tenemos la utilización de microorganismos solucionadores de fósforo en cultivo de trigo, que nos ha permitido disminuir la dosis de fertilizante fosforado en un 25%. Nosotros llegamos a tener a nivel de campo aproximadamente 10 quintales más por hectárea que el tratamiento al cual le aplicamos el 100% de la dosis de fósforo. Esto es súper importante, principalmente considerando de que esta herramienta biotecnológica a nosotros nos permite hacer una mejor utilización del fertilizante fosforado. ¿Y por qué esta investigación? Porque nosotros al estar instalados dentro de Chile en un lugar donde predominan generalmente los suelos volcánicos, por origen ya son ácidos. Al tener pH bajo se produce mucha retención o absorción de fósforo. Por lo tanto, los agricultores se ven la necesidad de cada vez ir incorporando mayor cantidad de fertilizante fosforado. Por lo tanto, hay una alta incorporación de estos fertilizantes, los cuales, como sabemos, pueden contaminar las napas freáticas, pero por otro lado, van agotando el recurso. Se ha señalado de que de aquí al 2050 próximamente empieza ya el agotamiento de las rocas fosfóricas de donde se extrae la mayor cantidad de estos fertilizantes fosforados. Ahora, ¿qué pasa también con otra práctica que señalamos anteriormente? Que es tratar de no dejar el suelo desnudo. Dentro del sur de Chile hay una práctica muy utilizada que es la quema de los rastrojos. ¿Y por qué se utiliza la quema de los rastrojos? Principalmente, uno, por el costo, que es mucho más barato. Dos, principalmente también porque ayuda a controlar enfermedades y plagas también,
y porque facilita el laboreo del suelo. Sin embargo, nosotros pudimos generar diferencias en suelos en 2 sitios, donde nosotros tenemos incorporación de materia orgánica y de los rastrojos durante 3 y 10 años. Y en ambos vimos de que el carbono biomásico es mayor cuando nosotros incorporamos rastrojos versus el sitio que está quemado. Por otro lado, también vimos de que hay los mejores resultados sobre el carbono biomásico observados con 7 toneladas de rastrojo por hectárea. Esto es una cantidad muy, muy grande. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración de que se pueden presentar problemas también colaterales al incorporar toda la paja al suelo. Puede ocurrir lo que nosotros llamamos el hambre de nitrógeno. ¿Qué significa esto? Que la paja, al tener una relación carbono-nitrógeno muy alta, va a generar este hambre de nitrógeno por parte de los microorganismos. Por lo tanto, el cultivo que viene después se puede ver afectado. Y obviamente también todo lo que genera que una mala incorporación de cantidades tan grandes generen también después un problema para el control de maleza. Por lo tanto, la incorporación de rastrojos es un tema importante porque propicia también de que suelos degradados vayan recuperando su salud del suelo y vayan aumentando materia orgánica y también la vida del suelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que si tenemos suelos muy degradados, muy explotados, donde hay una agricultura intensiva, prácticas que mejoren. Por eso puse en rojo esto. Nosotros debemos propender a que si el suelo está muy pobre, que la materia orgánica incorporada, que todo lo que ingresa, sea mayor a la tasa de descomposición. ¿Y cómo podemos nosotros visualizar esto? A través de prácticas de agricultura regenerativa o prácticas sostenibles del suelo que nos permitan generar todo, que esto sea propiciable. Manejando la carga de incorporación de rastrojos. ¿Qué es lo que pasa a nivel de actividad microbiana como señalado? Nosotros medimos actividades que están directamente relacionadas a los ciclos biogeoquímicos del suelo, de la materia orgánica. Vimos que en los suelos que están incorporados vimos mayor actividad tanto de fosfatasa ácida, de arilsulfatasa, principalmente porque son actividades que están relacionadas al fósforo y al potasio. Y también en sitios, este resultado fue aparejado tanto para los sitios que llevan 3 y 10 años de incorporación de rastrojo. También vimos buenos resultados con 14 toneladas de rastrojo por hectárea al ver que hay una mayor también actividad. Sin embargo, como señalaba anteriormente, y está en paréntesis, la tireoreasa, a la medida que nosotros aplicamos mayor cantidad, se producía una menor actividad producto de que se producía el hambre de nitrógeno. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Siempre es importante saber qué carga nosotros podemos utilizar para saber, 1, cómo podemos manejar el suelo, y 2, cuánto debemos colocar o incorporar para que no se produzca este proceso de hambre de nitrógeno. ¿Qué pasa con las propiedades químicas? Vimos que efectivamente nosotros podríamos, en 2 temporadas evaluadas en un sector que lleva 3 años de incorporación de rastrojo, aumentar los contenidos de fósforo y de azufre. Azufre es súper importante, al igual que el fósforo. Y también la suma de bases, que es sumamente importante porque nos permite también tener un arma contra la acidificación donde el aluminio químicamente se encuentra mayormente disponible. Ahora, ¿qué pasa en un lugar donde nosotros incorporamos rastrojos por 10 años? Vemos una situación similar. En los sitios incorporados vemos que hay mayor cantidad de fósforo, de potasio, de azufre y de nitrógeno. Principalmente el caso de este agricultor que ya lleva más de 10 años aplicando, vimos de que él disminuyó significativamente sus cantidades de fertilizantes, principalmente que contienen fósforo y potasio. Por lo tanto, cuando una práctica es bien manejada, cuando nosotros conocemos el suelo y sabemos con qué carga de rastrojos trabajar y disponemos de agua, esta práctica es muy significativa para seguir mejorando todos estos parámetros, ya sean químicos, físicos y microbiológicos. ¿Qué se está haciendo hoy en día? No solamente en Chile, sino que en el mundo. La pregunta es cómo podemos abordar el problema. Tenemos, por un lado, el cambio climático, que nos está generando un problema adicional, principalmente con el manejo del suelo y del agua,
Y también tenemos todas estas prácticas agrícolas que, que por muchos años han degradado el suelo enormemente. Nosotros podemos aplicar esto a un factor que se llama agricultura climáticamente inteligente, como se llama en la FAO, en la cual nos dice, si nosotros queremos mantener la productividad, podemos trabajar de forma paralela con la mitigación y adaptación. ¿Qué es lo que debemos mejorar adaptando? Mejorar, por ejemplo, las condiciones de suelo, mejorar las prácticas y el manejo del suelo y el agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a propiciar esto? De cierta forma, que nosotros disminuyamos la emisión de gases de efecto invernadero, que incrementemos el carbono y la materia orgánica, y por lo tanto vamos a ayudar también al mismo tiempo en este ciclo a mitigar el cambio climático. Ahora, ¿cuáles son las prácticas de manejo que promueven el secuestro de carbono y por qué esto es importante? Porque señalaba anteriormente de que para hacer seguimientos, para que nosotros definamos el diagnóstico, sepamos qué hacer y qué camino tomar, es súper importante definir índices de calidad de suelo. Y el principal indicador de calidad de suelo químico es la materia orgánica. Por lo tanto, ¿cuáles son estos factores o estas prácticas que nosotros debemos propender? La rotación de cultivos, la incorporación de los residuos de cosecha, generar sistemas de riego que sean mucho más eficientes, tratar de eliminar los barbechos químicos y manejar de mejor forma la fertilización. En agricultura de conservación, obviamente los sistemas de labranza, de cero mínimo de labranza, que generen menor impacto sobre la estructura del suelo, y si podemos y tenemos la posibilidad, usar herramientas de agricultura de precisión para la toma de decisiones. El manejo del suelo también, tratar de ver cuáles son las prácticas que de cierta forma disminuyen la erosión del suelo. ¿Podemos utilizar cultivos de cobertura? ¿Cuáles son los suelos que nosotros podemos recuperar? Y especialmente propender a recuperar, por ejemplo, la salud física del suelo y los microorganismos. Todo esto incrementará la productividad natural del suelo y vamos a disminuir también la descomposición. Por lo tanto, la acumulación de materia orgánica, haciendo un uso y manejo eficiente del suelo, va a propiciar que estas prácticas tengan buenos resultados a la larga. Ahora, la pregunta es, si nosotros hacemos un diagnóstico, vemos las brechas, sabemos qué prácticas nosotros podemos aplicar, nosotros tenemos que definir cómo vamos a monitorear el estado de la salud del suelo. Y para eso debemos definir cuáles son los indicadores y transformar estos indicadores a índices de calidad de suelo. ¿Cómo se define la calidad del suelo? La capacidad bajo un manejo determinado para sostener la productividad biológica, la calidad ambiental y el bienestar humano, de acuerdo a Carlen en el año 97. Él dijo, por nosotros podemos encontrar distintos indicadores de calidad. Físicos, podemos ver la estabilidad de los agregados, la distribución de los tamaños de los agregados, la densidad aparente, la porosidad, la resistencia a la penetración, etc. En los biológicos, lo más importante, la biomasa microbiana, la respiración del suelo, la presencia no de lombrices que generan también un microhábitat, generando mejor estructura del suelo. Las enzimas del suelo, ¿cómo van actuando? Es súper importante que definamos que las enzimas del suelo son un indicador microbiológico temprano de los cambios que ocurren en el nivel. Y también la población de micorrizas nativas o la posibilidad de inocular con micorrizas para que nosotros tengamos también una mayor captación de nutrientes. Y dentro de los químicos, como señalaba anteriormente, el carbono y nitrógeno orgánico, que está en la materia orgánica, el pH, ¿ya? La concentración de nutrientes, la conductividad eléctrica en algunos casos que son suelos salinos, y la capacidad de intercambio catiónico. Todos estos son indicadores que nosotros podemos determinar fácilmente en los laboratorios, ya sea a nivel de investigación o prestación de servicios. Por lo tanto, las herramientas están. Hemos señalado qué debemos hacer para hacer un buen diagnóstico, cómo determinamos las brechas, cuáles son las prácticas asociadas a esto y cómo podemos generar un monitoreo de la salud del suelo. La biodiversidad de organismos del suelo también es importante. No olvidemos de que nosotros tenemos micro, meso y megafauna. Nosotros todos estos, algunos de estos microorganismos asociados en micro, meso y megafauna, los vamos siguiendo a nivel año a año. Por ejemplo, en el caso de la microfauna hemos determinado cuáles son los hongos y las bacterias asociadas y cómo cambia esto respecto al manejo. También hacia la mesofauna, colémbolo,
Y en la megafauna también hacemos conteo de lombrices para ver cómo esto afecta la estructura del suelo. No olvidemos de que estos juegan un rol fundamental principalmente porque son determinantes en los ciclos biogeoquímicos y en el ciclaje de nutrientes, que es sumamente importante para que nuestro ecosistema se mantenga restaurado. Para ir concluyendo, ¿cuáles son los principales desafíos para conservar el suelo de acuerdo a lo que yo he trabajado? Uno, primero es generar una línea base. Todo lo que tenga que ver con un diagnóstico, de hacer un diagnóstico en cuanto a las propiedades químicas, físicas y microbiológicas, como señaladamente, es súper importante saber dónde estamos, cómo partimos. Segundo es definir índices de calidad de suelo. Para ciertos sectores, para ciertos cultivos en un lugar determinado, saber cuál es la herramienta más fácil para saber cómo nosotros podemos ir monitoreando todos estos cambios o esta transición que nosotros necesitamos hacer a la agricultura de conservación. Tercero, fomentar y apoyar las prácticas conservacionistas en el uso y manejo del suelo. Yo sé que en varios países se están haciendo, nosotros también como Chile lo estamos haciendo y estamos incorporando prácticas y bonificando prácticas que nos ayuden a incorporar los rastrojos. Existen varios programas, ¿cierto? El proyecto que sustenta estos seminarios está en esa línea. El uso de enmiendas orgánicas, tal vez la prohibición de quemas, que genera también un problema ambiental, y propiciar también los sistemas de labranza que no sean tan disruptivos. Y definir también determinar el potencial de almacenamiento de carbono. Eso es súper importante. Estamos en una situación donde debemos propender a sistemas de labranza que tengan mayor emisión y propicien el almacenamiento de carbono. Por lo tanto, nosotros tener esa información es vital para saber qué prácticas podemos llevar. Por consecuencia, queremos mejorar la salud del suelo para mejorarlo de nivel químico, físico, microbiológico, considerando de que esos factores nos van a permitir tener un mejor hábitat y mejor prestación de servicios ecosistémicos. ¿Cuál es el consejo? Protege tu suelo. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá incrementar la seguridad alimentaria, adaptar la agricultura al cambio climático, que es algo súper importante, ya estamos esto, y también mitigar el cambio climático. Esa ha sido mi presentación, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo, por la excelente presentación. Como les contaba, Marcelo va viajando, así que lamentablemente no lo podemos tener para responder las consultas que nos llegaron. Quiero mandar saludos a la gente que se conectó desde Villarrica, Coltauco, Empedrado en el Maule, Victoria, desde Brasil, desde Melipilla, de acá de la región metropolitana. Así que muchos saludos a todos los que se han conectado a este ciclo de charlas. Recuerden nuestro eslogan, Yo nutro mi suelo, y seguiremos y síganos en las redes sociales. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.